En el corazón de la colonia inglesa de Massachusetts, a finales del siglo XVII, un pequeño pueblo llamado Salem se convirtió en sinónimo de miedo, superstición y tragedia. Una historia marcada por la religión, la sospecha y la histeria colectiva que llevó a acusar y condenar a decenas de personas por supuesta brujería. El contexto religioso y social. Año 1692 es recordado como el inicio de los juicios de Salem, pero para comprender cómo todo comenzó, debemos retroceder unas décadas. Desde 1620, con la llegada del Mayflower y de los puritanos ingleses, Nueva Inglaterra se formó como una sociedad profundamente religiosa. Los puritanos creían que la vida cotidiana estaba en constante lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Todo acontecimiento extraño, una enfermedad repentina, una mala cosecha, la muerte de un animal, podía ser interpretado como obra de Satanás. Narrador. En esta sociedad rígida, donde la desobediencia era pecado y el miedo al infierno dominaba la mente de los colonos, la idea de la brujería no era solo superstición, era una amenaza real contra el orden divino. Primeras tensiones en Salem. Salem Village, hoy conocido como Danvers, era una pequeña comunidad rural marcada por tensiones políticas, económicas y religiosas. Había disputas entre familias poderosas, los Putnam, que representaban al sector más religioso y conservador, contra los Porter, más abiertos al comercio y con vínculos con Salem Town, la parte más rica y moderna. En medio de estas luchas, los colonos buscaban culpables de sus desgracias. Narrador. El miedo era terreno fértil. Las tensiones económicas, los enfrentamientos familiares y las disputas religiosas crearon el clima perfecto para que la semilla de la histeria germinara. El despertar de la histeria. En enero de 1692, la hija del reverendo Samuel Parris, Betty, de 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11, comenzaron a mostrar comportamientos extraños, convulsiones, gritos, movimientos extraños del cuerpo y voces que decían escuchar eran atribuidos a posesiones diabólicas. El médico local William Griggs, incapaz de encontrar una explicación médica, declaró que las niñas estaban bajo la influencia de brujas. Ese diagnóstico abrió la puerta a un infierno, lo que pudo ser histeria infantil, estrés o incluso intoxicaciones, fue interpretado como prueba irrefutable de que Satanás caminaba por Salem. Las primeras acusaciones. Bajo presión de los adultos, las niñas señalaron a 3 mujeres. Tituba, esclava originaria de Barbados, propiedad del reverendo Parris; Sarah Good, una mendiga sin hogar; y Sarah Osborne, una anciana enferma que había desafiado las normas religiosas. Estas mujeres representaban la marginalidad, eran las más vulnerables, las más fáciles de acusar. Narrador. El miedo tomó forma de nombres. En un pueblo marcado por la obediencia y la fe estricta, señalar a los diferentes se convirtió en un acto de supervivencia. El inicio de los juicios. En febrero de ese mismo año, las 3 acusadas fueron arrestadas e interrogadas durante horas. Sarah Good y Sarah Osborne negaron los cargos, pero Tituba, quizá bajo presión o tortura, confesó haber hecho un pacto con el diablo. Su confesión fue detallada. Habló de visiones, de animales demoníacos, de un libro donde estaban escritos los nombres de las brujas de Salem. Narrador. Esa confesión, real o inventada, encendió la hoguera de la histeria. Si una bruja había confesado, entonces debía haber muchas más escondidas en la comunidad. El miedo ya no tenía freno. Expansión del pánico. En cuestión de semanas, nuevas acusaciones se multiplicaron.
Niños, adolescentes y adultos afirmaban ser víctimas de maleficios. La comunidad entera comenzó a ver signos del mal en cada gesto, en cada mirada, en cada enfermedad. La idea de un complot satánico tomó fuerza y Salem se preparaba para una caza que pasaría a la historia. Narrador. Lo que empezó con el sufrimiento de 2 niñas, pronto se transformó en una maquinaria de acusaciones, cárceles abarrotadas y juicios plagados de miedo. La tragedia apenas comenzaba. La creación de un tribunal especial. En la primavera de 1692, el gobernador de la colonia de Massachusetts, William Phips, creó un tribunal especial para juzgar a los acusados de brujería. Este tribunal recibió el nombre de corte de Oyer and Terminer, que en inglés antiguo significaba oír y decidir. Entre sus jueces se encontraba Samuel Sewall y William Stoughton, ambos hombres profundamente religiosos y convencidos de la existencia del diablo en Salem. Narrador. Así comenzó un proceso judicial único en la historia colonial, donde la ley y la superstición caminaron de la mano y donde los testimonios de niñas y adolescentes fueron considerados pruebas irrefutables de pacto con el demonio. Las pruebas espectrales. Una de las principales formas de acusación fue la llamada evidencia espectral, el testimonio de quienes aseguraban haber visto al espíritu o espectro de un acusado atormentándolos. Bajo esta lógica, no hacía falta una prueba física. Bastaba con que alguien dijera, «Su espíritu me atacó en sueños», para que un vecino fuese arrestado. Incluso si la persona estaba en otro lugar en el momento de la acusación, se aceptaba que el diablo podía usar su forma para aparecer. Narrador. Con esta regla, cualquier persona podía ser culpable. El miedo y las visiones nocturnas se convirtieron en armas legales. Los primeros juicios y ejecuciones. En junio de 1692, Bridget Bishop fue la primera en ser juzgada y ejecutada. Su reputación ya estaba manchada. Era dueña de una taberna, vestía de manera poco recatada y había tenido conflictos con sus vecinos. Fue condenada y ahorcada en Gallows Hill, un cerro cercano a Salem. Narrador. El primero de muchos nombres. La soga se transformó en símbolo de justicia torcida, y el pueblo comenzó a temer que nadie estaba a salvo. La ola de acusaciones. Tras Bishop, más de 150 personas fueron arrestadas en pocos meses. Mujeres, hombres, ancianos e incluso niños se vieron acusados de pactos satánicos. Algunos de los casos más célebres fueron Rebecca Nurse, una anciana respetada de 71 años, Martha Corey, miembro devoto de la iglesia, y Giles Corey, esposo de Martha, quien se negó a declarar y fue ejecutado de una forma brutal, aplastado con piedras hasta morir. Narrador. Lo trágico es que ni la reputación ni la piedad religiosa salvaron a nadie. La sospecha caía sobre todos y las amistades o disputas familiares podían sellar el destino de una persona. Los meses del terror. Durante el verano y otoño de 1692, las ejecuciones continuaron en oleadas. En total, 20 personas fueron ejecutadas, 19 ahorcadas y una, Giles Corey, aplastado bajo piedras. Más de 200 personas fueron acusadas formalmente y muchas pasaron meses en prisión, en condiciones miserables, esperando un juicio que nunca llegó. Narrador. Salem dejó de ser un pueblo, se convirtió en un tribunal al aire libre, donde cada vecino vigilaba al otro, donde la fe en Dios se transformó en un arma de muerte. El rol de Tituba y las niñas.
Las declaraciones de Tituba y los testimonios de las niñas se convirtieron en el combustible de los juicios. Cada vez que alguien era interrogado, surgían nuevas visiones y más acusados. Las niñas gritaban en el tribunal, caían al suelo, decían ver espectros atacándolas en ese preciso instante. Los jueces, convencidos de que presenciaban manifestaciones del mal, aceptaban sus palabras como prueba. Narrador. El teatro del miedo dominaba las audiencias, los cuerpos convulsionando, los llantos y las visiones eran el espectáculo que definía la suerte de cada acusado. Las sombras sobre Salem. La paranoia se extendió más allá del pueblo. Otras comunidades vecinas comenzaron a temer por conspiraciones satánicas. Familias enteras huyeron, cosechas fueron abandonadas y la vida cotidiana quedó paralizada. La colonia de Massachusetts estaba atrapada en una espiral de miedo que parecía no tener salida. Narrador. Salem ardía en una hoguera invisible, no de fuego, sino de histeria, alimentada por el miedo, el fanatismo y la justicia torcida. Las primeras dudas. A finales de 1692, algunos líderes religiosos comenzaron a cuestionar los métodos del tribunal. Increase Mather, padre del influyente ministro Cotton Mather, declaró públicamente: «Es mejor que 10 brujas culpables escapen a que un inocente sea condenado». Estas palabras encendieron la reflexión. ¿Acaso la justicia de Salem estaba condenando a inocentes? El eco de la duda comenzó a crecer. Lo que al principio parecía una cruzada divina, empezó a verse como un error humano alimentado por el miedo. El colapso del tribunal. En octubre de ese mismo año, el gobernador Phipps disolvió la corte de Oyer en Terminer. Había recibido cartas de líderes religiosos y de ciudadanos alarmados por la falta de pruebas sólidas. Ordenó que los futuros juicios fueran llevados a cabo bajo las reglas tradicionales de la colonia, lo que redujo drásticamente las condenas. Poco después, se liberó a decenas de acusados que aún permanecían en prisión. El tribunal que había nacido para acabar con el mal fue el mismo que sembró la semilla de la vergüenza. Salem quedó marcado para siempre. Las disculpas y el arrepentimiento. En los años siguientes, algunos jueces y participantes expresaron públicamente su remordimiento. Samuel Sewall, uno de los magistrados principales, se levantó en su iglesia en enero de 1697 y pidió perdón ante toda la congregación. En 1701, el Tribunal Colonial declaró oficialmente que los juicios habían sido ilegales. En 1712, el reverendo Samuel Parris fue presionado a renunciar, señalado como uno de los responsables morales de la tragedia. Las cicatrices no se borraron con palabras. Familias enteras habían perdido a sus seres queridos y la memoria de los ahorcados pesaría sobre Salem por generaciones. La memoria de las víctimas. En total, 20 personas murieron ejecutadas y más de 200 personas fueron acusadas durante la histeria. Muchas familias pasaron años tratando de limpiar los nombres de sus parientes. No fue hasta siglos después, en el año 1992, que el estado de Massachusetts erigió un monumento conmemorativo en honor a las víctimas. Desde aquel entonces, Salem dejó de ser solo un pueblo, se transformó en un símbolo, una advertencia sobre lo que el miedo y el fanatismo pueden hacer cuando gobiernan sobre la razón. El legado en la cultura popular. La historia de Salem ha inspirado incontables libros, obras de teatro y películas. The Crucible, Las Brujas de Salem, escrita por Arthur Miller en el siglo XX, usó este episodio como metáfora de la persecución política en la Guerra Fría. Hoy en día, Salem es un destino turístico donde cada octubre miles de personas visitan el pueblo para recordar y reflexionar sobre el pasado.
El legado de Salem no es solo histórico, es cultural. Se convirtió en espejo de la intolerancia humana y en advertencia eterna contra la histeria colectiva. Conclusión. En Salem, el miedo venció a la razón, y la justicia se torció hasta convertirse en verdugo. Lo que empezó con las convulsiones de unas niñas, terminó en la muerte de inocentes y en una lección amarga para la humanidad. Una lección que más de 3 siglos después todavía resuena. El peligro más grande no está en la brujería, sino en lo que el miedo puede hacerle a una comunidad entera.